de Guadalajara, les da la más cordial bienvenida a la ponencia denominada Problemáticas regionales y proyectos sociales en educación en Tepatitlán. Proporcionar mesas de análisis y discusión en temas de tendencias de emprendimiento social es uno de los objetivos principales del Centro Universitario de Los Altos. Es por ello que hoy, 19 de enero del 2024, se reúnen perfiles expertos en temas de emprendimiento social para llevar a cabo una reflexión, análisis y debate sobre las principales problemáticas de la región de Los Altos de Jalisco. A continuación, me permito presentar una breve reseña de nuestros invitados. En primer lugar, presento al licenciado Edgardo Padilla Padilla, licenciado en Ciencias Jurídicas y Derecho, analista especializado en proyectos y mejora continua del Gobierno Municipal de Tepatitlán. Es titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. En Tepatitlán, actualmente es jefe de vinculación Región Alto Sur por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Tiene más de 12 años de experiencia laboral en el ámbito político-social. A continuación, el maestro Iván Caldera Zamora, licenciado en Psicología, maestro en Ciencias del Comportamiento Alimentario con orientación en alimentación y nutrición. Estudiante del doctorado en Ciencias del Comportamiento Alimentario con orientación en nutrición del Instituto de Investigaciones en Comportamiento Alimentario y Nutrición. Actualmente es gerente de Aeremus, empresa orientada a la oferta de servicios psicológicos a escuelas, centros de trabajo y particulares. Ha realizado distintas publicaciones en revistas científicas en temas de salud y jóvenes de la región. Sin duda, dos excelentes y muy preparados ponentes que además de ser jóvenes son empresarios y están en contacto directo con el tema de emprendimiento, con el tema de problemáticas sociales. Así que aprovéchenlos al máximo. Bueno, a continuación cederé el uso de voz a nuestros invitados, quien a través de la presentación y de la interacción con ustedes presentarán las problemáticas que ellos han detectado. Es importante comentarles, alumnos y alumnas, que están en total derecho, se los pregunté previamente a nuestros invitados, de realizar preguntas, levantar la mano, esto con la finalidad de hacer mucho más dinámica la presentación. Sin más por el momento, les cedo el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, maestro, por la invitación al Centro Universitario de Los Altos. Pues chicos, chicas, para nosotros creo que es muy importante tener estas oportunidades de que se abran estos paneles de diálogo de experiencias que se están llevando a cabo. Ustedes me comentaba la maestra que hay estudiantes de la carrera de negocios internacionales y contabilidad, me parece, ¿no? A veces yo creo que dentro de los órganos gubernamentales, que es de la experiencia que yo vengo a platicarles un poco de la problemática que hemos detectado, pues la primera problemática es que lamentablemente los gobiernos especulan y especulan por varias carencias. La primera carencia de ellas puede ser la falta de personal preparado para estar a la altura de la problemática que se puede presentar, ¿no? No podemos mandar a dar la atención médica a un menor, a un abogado y sistemas así. Entonces, a veces los gobiernos se complementan con perfiles por amizgasmos, hiperdemocracia, etcétera, etcétera. Y tuvimos una experiencia nosotros en el año 2019 cuando yo era titular del CIPINA. Pues CIPINA era un organismo que se acababa de crear en el año 2014. Se crea la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y a raíz de que se crea esa ley, se le expide a todos los gobiernos del Estado que se crea un sistema dedicado a la protección integral de los derechos de las niñas, niñas y los adolescentes. Entonces, cuando los gobiernos municipales comienzan a darle forma a este tipo de dependencias, pues comienzan a ser dependencias que no tienen presupuesto, dependencias que no tienen personal, solamente jugamos como la figura de titular, ¿no? Entonces, cuando hablamos de derechos de los niños, pues hasta el año 2014 hubo una ley que les generaba y les avalaba sus derechos. Imaginen toda la problemática que ya había hasta el año 2014. O sea, estamos hablando de que la Constitución Política Mexicana sí avalaba de alguna manera, se le daba una identidad al menor cuando nacía, al momento que lo registraban los padres, tenía derecho a la educación y eso, pero no había ninguna ley que le pudiera dar al menor como una dirección para que no fuera violentado. Incluso un ejemplo, o sea, si ustedes lo pueden ver, llevamos a estos niños alguna vez, cuando hacían los parques de nuestra casa jamás iban y nos consultaban a nosotros los niños en su momento,
cómo queríamos que fuera al parque. Siempre le preguntaban al papá, a la mamá, al tío, a los vecinos, ¿no? Y es por eso que muchas veces volteas a ver el parque tiene kioscos y no tiene áreas como recreativas realmente para un menor. Entonces, ustedes pueden desde ahí visualizar los menores al no tener alguien que escuchara su opinión, no tener derechos, todo ese tipo de suposiciones, pues nosotros como un organismo que avalábamos sus derechos, nos dimos cuenta que pues, era un problema muy grave, aparte de todo lo que se desencadenaba a raíz de eso, ¿no? Conductas de riesgo que pueden afectar a los menores. Y recurrimos al Centro Universitario de Los Altos con la intención de que alumnos de la carrera de psicología se incorporaran en este tipo de visitas a colonias, a la comunidad, a instituciones educativas públicas para comenzar a detectar las problemáticas que había. Porque es donde yo les hablo que los gobiernos especulan. Muchas veces el gobierno puede decir el problema ante Patitlán es el suicidio, pero se habla del suicidio como un espectro, un fantasma al que le puedes tirar 1000 piedras y nunca vas a lograr golpear un objetivo. Entonces, sí es importante que cuando vas a hablar de algo tengas datos que te puedan dar una ruta, decir, ok, si el problema es el suicidio, pero ¿qué lo detona? ¿Qué factores comienzan a detonar el suicidio? Entonces, para nosotros como el área de derecho, se los digo como abogado, pues no es como que nos encaminen en el área de la metodología de la investigación. Comúnmente pues, vamos basado a la práctica de la litis y todo ese tipo de cosas. Entonces, es por eso que buscamos el refuerzo en el área de la carrera de psicología, porque en el área de la carrera de psicología pues dan como más apertura a ese tipo de aprendizaje. Y al momento de llevarlo a la práctica, uno no puede emprender políticas públicas para que los gobiernos comiencen a distribuir presupuestos específicos para problemáticas si no tienen información o no sabemos a qué estamos atacando, ¿no? Entonces, comenzamos a recabar información para poder tener un pretexto de decir, oye, pues en los menores no solamente no era que no tienen derechos, existe problemas de adicciones, tenemos problemas de obesidad, sobrepeso, tenemos problemas de previsión de desviación suicida, o sea, y varios factores que se fueron detectando, ¿no? Entonces, otra de las veces, por experiencia, nos damos cuenta que los gobiernos pues recaban información y jamás ejecutan, jamás hacen un plan de acción a ello. Porque los puedo decir por experiencia, he trabajado en gobiernos municipales y los planes de desarrollo municipal jamás se va a las calles, o no sé si a ustedes les ha tocado la experiencia de recibir a alguien en sus municipios que toquen la puerta de su casa y les pregunte sus problemáticas. O sea, lamentablemente vivimos con proyectos sociales que tal vez hace 15 años que ya no funcionan y siguen estando presupuestados. Y ustedes como contadores, contadoras, tal vez algún día le toque a alguno de ustedes o alguna de ustedes la experiencia de estar en una presidencia siendo tesorero, tesorera o jefe de ingresos, egresos del gobierno municipal y se van a dar cuenta de eso. Sus presupuestos de áreas específicas, como por ejemplo el Instituto de la Juventud, que al año le dan un ejemplo 100,000 pesos para que haga proyectos, a veces no se gastan el dinero. ¿Por qué? Porque dicen, es que no sabemos qué hacer con ellos. No saben porque no van y detectan la problemática. Si se detectara la problemática, tú ves que hay un problema de adicciones en una colonia, en un municipio, está fuerte, ok, con base a estudios científicos, que ha habido con anticipo y todo ese tipo de cuestiones, puedes ver metodologías que se han utilizado en otros lugares. El deporte pudiera ser una de las ramas, ¿no? Y es eso a lo que vamos a irles platicando ahorita poco a poco, proyectos que hemos llevado a cabo en instituciones educativas, cosas que se han logrado a raíz de la importancia de la metodología de la investigación. Lo digo a ustedes porque tal vez en su carrera, tal vez no tengan tanto acercamiento también a este tipo de ramas, pero el día de mañana va a ser muy necesario. Es difícil llegar hasta cuando vas y le pides dinero a tu papá o permiso para salir a los papás o a la mamá, pues tienes que tener una justificación a dónde vas, con quién vas y cosas así. No, es igual al gobierno cuando vas tú y le pides dinero para hacer un proyecto, tienes que tener pues una justificación del por qué le estás pidiendo ese permiso para que esas arcas económicas lleguen y se pueda distribuir el dinero en ese tipo de temas. Creo que otro factor muy importante es la participación ciudadana. Todos aquí, pues, creemos que la participación ciudadana tal vez es nada más salir y votar y elegir a los gobernantes. Y en parte es uno de los ejercicios que la participación ciudadana nos demanda, pero si nosotros como ciudadanos, ahora que todos somos mayores de edad aquí, los presentes, las presentes, entonces ustedes como estudiantes de sus diversas carreras pueden hacer proyectos sociales en el aspecto de que a veces, yo sé que a veces es difícil recurrir a una dependencia gubernamental porque hay experiencias en las que ponen a los practicantes o a los prestadores de servicio a sacar copias y pues tú dices, ok, sacando copias realmente no es como que me vaya a beneficiar mucho en mi aprendizaje o en mi desarrollo, ¿no? Y a veces pues recurren porque lamentablemente sí, hay organismos gubernamentales que
pues a veces no traen como un rumbo de cuál es el plan de desarrollo para su agenda municipal y pues sacar copias es lo que les corresponde hacer a lo largo de 3 años en ciertos factores, ¿no? Entonces, cuando yo le preguntaba a la maestra que nos hacía la invitación que viniéramos aquí, pues totalmente tal vez el perfil de mi compañero maestro Iván y el mío, pues es totalmente distinto al de las carreras que ustedes están en la actualidad. Tal vez yo me acerco más a ustedes porque ustedes en contabilidad ven leyes, ven cuestiones fiscales, que igual nosotros como abogados. Y negocios internacionales, pues sí, todo el tema de los aranceles y todo ese tipo de cosas, pues como abogado tal vez compartimos eso. Pero, no, entonces, para que nosotros pudiéramos mostrarles a ustedes, pues una presentación que realmente les pudiera llevar, pues una experiencia gratificante para ustedes, para que el día de mañana puedan llevar a cabo proyectos sociales y se motiven realmente a participar, es eso. Yo sé que aquí hay personas de diferentes municipios y a veces es difícil encontrar como espacios prácticos para poder hacer sus prácticas, valga la redundancia, porque uno, no tenemos a veces el acercamiento, no conocemos las dependencias de gobierno donde podemos hacer nuestras prácticas, como en el caso de ustedes, en los gobiernos municipales, pues existen áreas, como les mencionaba, del tesorero municipal, egresos, ingresos, este, áreas en las que ustedes pueden desarrollar o desenvolverse en la cual incluso ustedes pudieran ir a presentar proyectos basándose a problemáticas, detectando o incluso problemáticas internas, no tanto sociales. Que si existe un problema dentro del interinato del tema económico en la tesorería, claro que le va a afectar al municipio, entonces también impacta en el tema social, ¿no? No por tema de que sean cuentas o algo así, no es como que tenga una influencia social, al contrario. Creo que a lo largo que he visto en el trayecto, pues Tesorería Municipal fue un rol muy importante dentro de los gobiernos porque pues no es como que tú puedas llegar y decir, vamos a sacar dinero para hacer este proyecto porque se me acaba de ocurrir. O a veces, no sé si os ha tocado a alguno de ustedes tener alguna experiencia de ir a una presidencia municipal y solicitar algún tipo de apoyo, ya sea para alguna beca, algún traslado, no sé. Pero a veces, y no lo hago por defender órganos gubernamentales ni mucho menos, pero contándoles, pues con la claridad, a veces los órganos gubernamentales se tienen que manejar bajo la ley. Entonces la ley lo regula que si ya está presupuestado un dinero, no puede modificarse así de fácil como del gasto que estaba proyectado para una ponencia magistral de un tema de salud mental, le vamos a quitar el dinero, lo vamos a cambiar a hacer una cancha de fútbol. No es así de sencillo. Para ello tiene que haber justificaciones previas, como les mencionaba, diagnósticos que demuestren la problemática. Y pues curiosamente, no sé, a lo largo de la experiencia que ustedes han tenido dentro de su carrera, se han logrado detectar cierto tipo de factores, pero dentro de pues, la problemática social en niñas y adolescentes, que es lo que nosotros le venimos a presentar, pues era una de las cosas, lo arraigado y descuidado que estaba el tema, ¿no? No había un acercamiento ni de instituciones gubernamentales, ni siquiera la ley contemplaba incluso a los menores como tal, y mucho menos pues había un acercamiento de profesionistas o personas que estuviesen encaminando su carrera al profesionismo. En este momento me gustaría hacerle un uso de la voz al maestro para que les mostrara un poco las cifras y posteriormente volver a platicarles nosotros de lo que hemos hecho a raíz después de haber detectado las problemáticas que les vamos a mostrar en este momento. Por el momento, ¿tienen alguna duda? Mucho gusto, chicos, chicas. Yo, como dice el licenciado, como ya presentó el maestro, yo soy Iván, así me pueden decir. Soy actualmente estudiante del doctorado en ciencia del comportamiento alimentar y nutrición, que se imparte en un instituto de investigación que es de la Universidad de Guadalajara, que se abrevia ICANN, de hecho es el símbolo que ven acá abajo. No sé si por ahí ustedes sepan ¿a qué hace referencia específicamente el término instituto? ¿Saben qué es un instituto de investigación? ¿Qué se diferencia, por ejemplo, de un centro de investigación? ¿No? Y bueno, yo lo que quiero platicarles acerca de los datos, pero también sería muy importante para mí darles un contexto muy grande, porque así como ustedes, yo estaba, cuando estaba con ustedes en ese semestre en el que estaba aquí en cuartos, igual que ustedes, y después salí y me enfrenté a la realidad laboral y tuve que después empezar a generar proyectos pues, de emprendimiento por mi parte y hacer un montón de cosas hasta llegar a este punto donde tuve la oportunidad de estar colaborando con instituciones tanto municipales como estatales para realizar este tipo de diagnósticos.
Primero quiero aclararles, dentro de la universidad existen diferentes cuerpos académicos, podríamos decir, en donde diferentes profesores que son de una misma área afín trabajan de forma colaborativa con la finalidad de pues entregar una retribución social en el área de la investigación y la docencia a la sociedad. Este, Además de estos cuerpos de académicos, se van cambiando su denominación en la medida que son más productivos. Cuando varios profesores que conforman un cuerpo académico empiezan a tener cada vez más publicaciones y ser más relevantes, después se constituyen dentro de la universidad en un centro de investigación. En la Universidad de Guadalajara hay muchos centros de investigación de muchísimas áreas, de algunas áreas afines a sus áreas específicas, tanto de contaduría como de administración, de negocios, de todos, hay diferentes centros de investigación. Después, cuando los centros de investigación empiezan a tener una colaboración internacional, empiezan a ser relevantes en otro contexto, se vuelven institutos de investigación. Pues en el que yo estoy estudiando es en uno de los institutos de investigación de la Universidad de Guadalajara. Específicamente este instituto, ya como es muy especializado, su línea de investigación principal es el comportamiento alimentario y la nutrición. Entonces, yo estoy actualmente estudiando eso y a raíz de mis estudios de maestría y de doctorado, fue que yo invitado por el gobierno municipal en su momento y ahora por el gobierno estatal, es que me fui involucrando en la realización de diferentes diagnósticos en donde evaluamos diferentes, pues como lo ven ahí, yo creo que una forma muy general de decirlo es variables psicosociales, que podría decirlo también como problemáticas psicosociales y de salud en la población. Únicamente, no hemos hecho únicamente estudios para la población de Tepa, ahora ya después cuando brincamos a lo estatal incluimos incluso otras poblaciones, pero lo que nosotros les vamos a presentar hoy es un diagnóstico que concluimos en 2020, el cual fue posible, como ya lo dijo también el licenciado, no solo a raíz de que yo fuera invitado como parte del instituto, sino también de una red de colaboración que se hizo entre el Cualtos, los prestadores de servicio de las licenciaturas en nutrición y psicología, y bueno, en su momento el CIPINA, que era donde estaba el licenciado coordinando en ese momento. Ahora él ya está en la Secretaría de Asistencia Social, que eso ya es en el estado, no en el municipio. Espero que también ahí les quede claro como esas distinciones entre municipio, estado y entender que son independientes en cierta forma. Pero bueno, como les decía, yo he estado teniendo esta experiencia ya de varios años de haber egresado y haber tenido la oportunidad de hacer estas cosas y sobre todo lo que yo he aprendido mucho y que ha sido muy valioso, no nomás para que me inviten y para que pues me den constancias o en lo académico publicar artículos, que es algo que yo también he hecho en revistas científicas y demás, sino también para buscar una remuneración, para buscar un trabajo, para emprender y actualmente yo ya tengo una empresa legalmente constituida, pues tuve que aprender todo eso, imagínense, de registro de marca, registro ante el SAT, tener una clave de patrón ante el IMSS para poder tener empleados, o sea, todo ese proceso en gran parte ha sido posible a raíz de que yo he tenido una vinculación, una colaboración con todas estas instituciones. Yo cuando estaba como ustedes aquí, ahí sentado, yo tenía una actitud en la que yo, de verdad, yo decía, el gobierno no hace nada. Así era mi actitud. O sea, el gobierno, esos nomás roban, los profes aquí nomás nos dicen qué hacer, pero no hacen nada, no sirven, nadie nos ayuda, nadie nada. Pero cuando salí y en vez de estar nomás quejando y hablando y criticando en el aula, me paré en la oficina y dije, oigan, yo quiero hacer esto y tengo todo esto y háganme caso. Mi sorpresa fue que me dijeron, adelante. O sea, porque muchas veces siento yo que como estudiante nos pasa que sentimos esa barrera de sentir que en realidad no hay un eco de muchas cosas en las que nosotros pudiéramos plantar soluciones, pero en realidad es porque yo siento que más que no hay un eco, a veces es que el eco nomás se queda en eso, en palabras, pero no nos movemos realmente
a tocar las puertas de las oficinas en donde hay alguien que te puede escuchar, en donde hay alguien que si tú le presentas un proyecto viable, te puede considerar y puedes terminar ejecutando un trabajo como en el que yo me involucré, ¿no? Nosotros, yo a partir de esa experiencia que les digo de haber encontrado el eco en algunas de las instituciones, pues empecé a crear toda una metodología para que pudiéramos hacer este diagnóstico. En este diagnóstico nosotros evaluamos a más de 1000 niños, que para la cantidad de estudiantes que hay en Tepatitlán, en ese grupo de edad, esto ya se convierte en aquí les estoy mostrando, nada más les quiero mostrar así rápido, no es como que quiero que lo vean rápido, este informe. Nosotros evaluamos a miles de niños y pues acompañados, como bien decía el licenciado, de la metodología de la investigación, de las herramientas que nosotros obtenemos como profesionales, empecé a generar todo un diagnóstico de la población en diferentes aspectos, entre ellos diferentes problemáticas psicosociales en las que nosotros fuimos estimando que diferentes niveles de las problemáticas. Este estudio es un estudio del que no hay precedentes en TEPA. Muchas veces, y ese es otro de los problemas que encontramos, nos movemos aquí en lo local con datos que vienen de fuera. O sea, por ejemplo, si ustedes me preguntan la cantidad o sea, cuáles son los niveles de sobrepeso, por ejemplo, algo de mi área, ¿no? De sobrepeso en Tepatitlán, digo, en México, pues yo les puedo decir que rondan ya casi los 70% de la población, tiene sobrepeso, obesidad, y les puedo decir en Jalisco, pero si me preguntan en Tepa, no sabemos. Y les aseguro que así de muchos datos que pueden ser relevantes para su área. O sea, por ejemplo, ¿cuántas personas hay desempleadas? O sea, de repente empieza uno y se mete a las bases de datos y encuentra datos ok, hay datos de México, hay datos de Jalisco, pero ¿y los datos de Tepa? Y ahí empieza ahí a ver que hay un estudio que se hizo hace 10 años. O sea, y entonces ahí, en ese punto, en el hecho de que no hay datos, de que no hay un contexto con el cual problematizar, es donde ya tenemos una primera oportunidad de nosotros involucrarnos con las instituciones que, créanme, y eso fue mi experiencia, están ávidas de profesionistas, expertos en diferentes problemáticas que puedan ayudarles a estimar este tipo de información sobre la población. La base de este estudio es lo mismo que ustedes usarían para hacer un estudio de mercado. De hecho, yo de la experiencia de hacer este estudio, he hecho estudios de mercado ya para algunas empresas. O sea, yo ya por fuera comprendí que si yo le estoy preguntando aquí cosas a personas, pues qué tal si les empiezo a preguntar sobre cosas sobre una marca, sobre cómo les gustaría que fuera la atención en un establecimiento específico, sobre qué tipo de producto quisieran, sobre cierta área específica, sobre alguna necesidad específica. Con todo eso, creo que pues nos fuimos aproximando a generar, como les digo, este diagnóstico grandísimo en el que incluso, pues fíjense, esto sí me gustaría como creo que también ustedes están viendo algo de problemática y contexto es también el tema, ¿no? Nosotros aplicamos algunas pruebas psicométricas. Una prueba psicométrica es como una encuesta que está validada, estandarizada, es decir, que no es que yo la inventé, sino que ya hay todo un respaldo que justifica que cuando tú se la aplicas a muchas personas y comparas sus respuestas, tiene sentido que las compares porque ya estimamos cuáles son las respuestas promedio de la población, cuál es lo normal, cuál es lo anormal que contesten a esas respuestas, ¿no? Pues yo utilizando este tipo de pruebas hice un diagnóstico de algunas cuestiones de toda la población de Tepatitlán, o al menos digo, de la población de estudiantes, en donde empezamos a identificar problemáticas como, por ejemplo, el ajuste escolar. Esta prueba evalúa qué tanto los jóvenes estudiantes se sienten adaptados a la escuela y vean los resultados que obtuvimos. La mayoría de los estudiantes se sienten adaptados, están medianamente adaptados a su contexto educativo.
muy pocos fueron los que aparecieron que tuvieran una problemática muy significativa de adaptación al entorno educativo, pero esto de entorno de ajuste escolar hace referencia a qué tanto los estudiantes comprenden a qué van a la escuela, cuáles son las reglas, dónde tienen que dirigirse si hay una problemática, dónde tienen que dirigirse si les ponen un reporte, cuál es el procedimiento. O sea, todo eso vimos que si bien no era muy alarmante el porcentaje de la cantidad de personas que desean tener un problema en eso, pues la mayoría no está bien. Entonces, ahí hay un problema, ¿saben? O sea, hay un problema en la sociedad. ¿Cuál problema es? Que los niños, niñas y adolescentes de entre sexto y de primaria y sexto de bachillerato no se han adaptado bien a la escuela. No entienden bien el proceso educativo que están llevando, a qué van. Otra variable, bullying. Fíjense aquí ya en donde deberíamos estar, bajó mucho más si se fijaron. Solamente de esos miles de niños que estudiamos, 158 no perciben violencia o bullying en la escuela. Todos los otros, toda esta gran parte de la población recibe algún tipo de violencia verbal, interpersonal, física. Entonces, ahí hay otro problema. Ahí ustedes con sus mentes creativas, emprendedoras, vayan pensando, o sea, aquí hay un montón de problemas, un montón de cosas en las que uno pudiera buscar tanto dispositivos, tecnologías, servicios que pudieran atender ese tipo de problemáticas, porque lo que nosotros encontramos cuando fuimos y le preguntamos a la gente, que era otra vez lo que decía el licenciado, es que esa problemática es real y que existe. Luego, evaluamos, por ejemplo, esto de activo, esta es una prueba que evaluaba qué tanto hay las personas o los jóvenes en este caso perciben elementos en su colonia o en su barrio que favorecen su desarrollo saludable. Pues en Tepatitlán, si se fijan, estamos otra vez mal. Muy pocos estudiantes son los que en realidad perciben que hay elementos que favorecen su desarrollo. Que está claro, por ejemplo, que tienen un lugar digno a donde ir a hacer deporte, que sienten segura su colonia, que sienten que los vecinos y los adultos vigilan el entorno. Eso también mal. Entonces, otro problema más del contexto. Nivel socioeconómico. Esto reportado por los niños, ¿eh? Este es un dato que, si ya somos más exquisitos, pues no es tan sensato preguntárselo a un niño, pero la mayoría de los niños se percibe como de nivel socioeconómico medio. Yo creo que si hacemos un estudio más objetivo en los padres, en donde ya les cuestionemos bien, según los estudios que hace, por ejemplo, el Coneval o el INEGI, pues esto estaría toda vez más hacia la izquierda. O sea, yo lo que identifiqué es que muchos niños no percibían realmente sus carencias, o sea, ellos decían, ah, no, pues yo estoy bien, cuando en realidad podrían ser clasificados de un nivel socioeconómico más bajo. Otra problemática que detectamos que fue muy grave, esta fue de las más graves, y esto ya, en las otras todavía nos parecemos mucho a las otras poblaciones de México. En esta sí fuimos especiales, ¿no? Actitudes hacia la sexualidad. En esta prueba, por ejemplo, había preguntas en las que le hacían preguntas trampa a los niños como de mitos de cosas que pueden ocurrir en la sexualidad. O sea, por ejemplo, si yo en el momento que voy a tener una eyaculación, me salgo, no hay riesgo de embarazo. Y entonces ya los niños ahí decían, ¿qué tanto de acuerdo estás con esta afirmación? Y así un montón de mitos y un montón de preguntas que nos permitían identificar las actitudes hacia la sexualidad de los niños. Y aquí fíjense cómo están los resultados totalmente desfavorables. O sea, no identificamos que en Tepa los jóvenes, los niños, se mueven en torno a la sexualidad con un montón de mitos, con un montón de miedos, con una actitud negativa hacia la sexualidad que pues no les es favorable. Entonces, aquí hay otra necesidad muy latente que necesita pues atención, sobre la cual se podrían desarrollar muchos proyectos de emprendimiento social, intervenciones y colaboraciones entre las instituciones. De eso que ocurra, pues eso ya depende de que, como les digo, no nomás alguien se queje y digan, ay, no, pues está bien gacho Tepa en ese aspecto, somos bien mochos. No, pues vamos a hacer algo, ¿no? Este, consumo de drogas también evaluamos y pues también fue muy preocupante
el índice de consumo de drogas. Aquí clasificamos a las personas entre bajo riesgo, riesgo medio, o sea, entre que hubiera, no, perdón, las rojas son las personas que tenían un consumo de drogas alto. Entonces, otra vez, el consumo de drogas, no, perdóname, es que justo por eso, aquí hay que tener siempre una descripción de exactamente qué es lo que evaluar cada una de las pruebas. Y en consumo de drogas, encontramos que 191 niños de esos 1000 tienen un elevado consumo de drogas y hasta 400 y tantos las han consumido alguna vez. O sea, si lo sumamos, más de la mitad de los niños de Tepatitlán entre sexto de primaria y sexto de bachillerato han consumido drogas alguna vez y casi un 30% tiene un riesgo alto de que ya las está consumiendo cotidianamente. Hicimos hay un informe mucho más desglosado en donde tenemos datos específicos de diferentes tipos de drogas. Aquí, por ejemplo, solamente los consideramos para esta gráfica si habían dado que sí a haber consumido una droga diferente al alcohol. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, todos los que entraron en la de riesgo medio eran porque al menos alguna vez ya habían fumado tabaco, fumado marihuana o en algunos casos que sí identificamos habían consumido otro tipo de droga como cocaína, como inhalantes y otros muchos tipos de droga que se usan, ¿no? Y a los de alto riesgo los clasificamos aquí cuando su consumo de alguna de las drogas, incluyendo el alcohol, era mayor a 2 veces por semana. Entonces, estos niños ya tienen una drogodependencia. O sea, ya están en una condición de que regularmente, ya sea por fines de convivencia o por fines, pues por problemáticas, terminan estando consumiendo drogas. Y bueno, en un momento, esta fue la variable por la cual iniciamos el interés o por lo cual inició la vinculación con las instancias municipales y el CIPINA. Yo creo que todos aquí ya han escuchado que se habla mucho de que en Tepa tenemos una problemática enorme con la ideación suicida, ¿no? O sea, que en Tepa hay una problemática específica con la ideación suicida. Y en este tiempo, esto lo concluimos en 2020, ya por ahí por 2015, 2016, 2017, empezaba a sonar mucho el que estaba habiendo muchos suicidios. Y aquí nosotros, los que pues ya somos de aquí, y yo creo que de la región también, empezaba a escuchar pues en las noticias que otro suicidio, que otro suicidio, que otro suicidio. Y a raíz de esa problemática fue que yo en general, generé esa vinculación, o sea, con el tema de vamos a indagar qué onda con el suicidio en este contexto de que se está hablando mucho de la problemática. Para empezar, cuando yo inicié, me di cuenta de lo que les decía, se hablaba mucho de que había muchos suicidios en Tepa, pero ¿cuántos? ¿Dónde está ese dato? ¿Quién lo tiene? ¿Lo tiene el CEMEFO o quién tiene ese dato? Entonces, luego entonces me fui reparando que en realidad no hay ese dato. O sea, lo que hay es informes de prensa cuando la prensa se da cuenta y evidentemente hay informes más internos de fiscalía, de temas ya así en donde ellos clasifican ese tipo de cosas, pero información pública sobre la cantidad de gente que se suicida en Tepa o qué tanto tenemos una problemática en torno a eso no existe. Entonces lo que nosotros nos dimos la tarea fue decir, bueno, vamos preguntándole a los niños utilizando una prueba en qué indagando qué riesgo suicida es real y latente en ellos. Y fue aquí donde encontramos lo que para mí ha sido el dato más escandaloso de los que yo he encontrado. Y es que, si se fijan, aquí a la izquierda están los que no tienen riesgo y a la derecha están los que tienen un alto riesgo de ideación suicida. Y esta prueba es una de las pruebas más, es una prueba validada, estandarizada, que es una de las pruebas más utilizadas para evaluar la ideación suicida. Es decir, se la han aplicado a muchísimos niños, jóvenes de todo el mundo, y nosotros, en comparación con las medias mundiales, tenemos una problemática realmente muy significativa. Entonces, ya cuando no era
ay, hay muchos suicidios, ya salió otro en las noticias, ya salió otro en otros, sino que afortunadamente con el eco de las instituciones, nosotros fuimos, nos paramos en ese momento con la presidencia municipal, con la presidenta y presentamos esta información y dijimos, mire, o sea, no lo estamos inventando, hicimos encuestas, estos son los resultados, utilizamos una prueba estandarizada y lo hicimos a través de una metodología, un estudio científico, pues ya fue muy diferente la respuesta de las autoridades, ¿no? Y afortunadamente a partir de eso, aunque honestamente creo que todavía queda mucho que ver las instituciones y las autoridades, pero al menos logramos que se pusiera atención en eso y que otra vez ya no nomás estaba como decía el licenciado Edgardo, como un fantasma ahí en el aire que todos le tienen miedo y que todos dicen, pero nadie sabe por dónde tirarle y cómo darle realmente para poderlo acabar, ¿no? Eh, de estos estudios nosotros pues pudimos clasificar el nivel de riesgo de las escuelas, pudimos, hicimos análisis estadísticos que nos permitieron ver qué variables estaban relacionadas. Esto es algo muy interesante, por ejemplo, cuando de hacer un estudio, y ocurre igual en un estudio de mercado, en el que tú con el análisis de los datos vas viendo cómo tu variable a la que tú le quieres llegar a cambiar, qué cosas se van relacionando con ella, entonces, ¿cómo le puedo pegar realmente para cambiarla? Y aquí, por ejemplo, empezamos a ver que la ideación suicida estaba directamente relacionada con el nivel socioeconómico. A un nivel socioeconómico más bajo hay más riesgo de ideación suicida. La colonia, fíjense qué interesante, la colonia estaba relacionada con la ideación suicida, es decir, también hay factores ambientales de cómo es la colonia que llevan a los niños a este tipo de situaciones. Empezamos a encontrar, por ejemplo, que el consumo de drogas estaba relacionado con la escolaridad de los padres, perdón, que no estaba relacionado. No existen diferencias significativas en el consumo de drogas según el grado de escolaridad de tus padres. Es decir, si tu papá es Juan Camané y tiene SNI 4 y todo lo que sea, no existe el SNI 4, pero este, sea lo que sea, eso no te exime de que tú tengas riesgo de consumir drogas. Tienes el mismo riesgo que cualquier otra persona. Entonces, todo eso, todos esos elementos, si se fijan, pues evidentemente a las autoridades, a quienes toman decisiones, a quienes pueden ejecutar una política pública, pues le dan dando elementos de cómo proceder. Y esto es parte de lo que nosotros hicimos en estos estudios. Hicimos otros, por ejemplo, otras relaciones. Bullying se relaciona directamente con la victimización. Actitudes, digo, consumo de drogas se relaciona directamente con la ideación suicida. El barrio, la colonia otra vez, estos factores de desarrollo del barrio relacionados con la ideación suicida. Eh, el consumo de drogas relacionado con qué tanto te ajustas a la escuela. Entonces, bueno, nosotros terminamos estimando esto, preguntamos acerca de algunas necesidades, generamos por colonia un semáforo de riesgo de todas las colonias. Aquí se pueden ver pues cuáles son las que tienen riesgos mayores. Están todas en las que tuvimos niños suficientes para estimar una muestra representativa de la colonia. Evidentemente, por ejemplo, pues miren, aquí está el tablón. Ay, disculpen para los que vivan en el tablón, pero hay mucho que hacer si ustedes son de esas colonias en su barrio. Y bueno, estos, por ejemplo, llegamos al punto, fíjense, este otro tipo de análisis muy interesante. Este tipo de mapa es ya una geolocalización del dato. No sé si habían escuchado ese tipo de gráfica. O sea, nosotros aquí ya en un plano pusimos un puntito, fuimos poniendo puntitos en la colonia y la fuimos coloreando de un nivel diferente según el nivel de riesgo. Y por ejemplo, aquí está la variable que les decía de factores la de activos de barrio y colonia, es que evalúa qué tanto hay factores de desarrollo favorables para los niños en el barrio. Pues vean cómo sale Tepa, amarillo. O sea, somos una ciudad que no tiene las condiciones en general para dar un desarrollo óptimo a los niños. Solamente algunas colonias aparecieron aquí en verde, que bueno, pues son el fraccionamiento Guadalupe y por ahí. Por ejemplo, el ajuste escolar,
Fíjense, está igual, o sea, los niños de todas estas colonias, en general todo Tepa, no se sienten adaptados a la escuela. Este es consumo de drogas, era lo que les decía. Pues esto evidentemente, si ustedes ven un contexto más amplio, político, histórico, social, pues esta problemática específicamente se ha recrudecido de una forma escandalosa durante los últimos años. Aquí tenemos ideación suicida. Fíjense aquí qué interesante. Si se fijan, aquí ya se empieza a marcar rojos fuera. O sea, si han escuchado esta cosa que empieza a pasar en las ciudades, que es la de la formación de los anillos de pobreza. El cómo a las personas van quedando excluidas hacia las orillas del centro de las ciudades. Pues eso ya está pasando en la salud de los chicos, porque fíjense cómo todos los que están en un riesgo de ideación suicida están hacia las orillas. Entonces, esa ya es una problemática que, bueno, ahí nosotros esperábamos que esto le sirviera a las autoridades para decir, ok, si tengo que hacer una campaña de prevención de prevención del suicidio, ¿sí, compañera? Sí, esto ya lo pasamos. A eso vamos. Te puedo hacer spoiler que sí, pero no como debería de hacerse, ¿sí? O sea, porque aquí son muchas cosas. Este informe nosotros lo presentamos en 2020, pues en 2000, ¿cuándo fueron las elecciones? En el 2021 cambió el gobierno. Entonces, este informe lo intentamos llevar otra vez, pero ya eran otras personas, la sinergia era diferente, el eco que recibimos de atención de ellos fue diferente. Entonces, nosotros afortunadamente hemos seguido haciendo esfuerzos por algunos lados, pero así como yo creo que se debería estar poniendo atención a esto, pues la verdad es que no. Este nivel socioeconómico, pues en general amarilla la ciudad, o sea, pues ahí se ven las más los barrios más de nivel socioeconómico más alto. El bullying, pues nosotros estimamos que, aunque si se fija, recuerdan en esas pruebas ya no eran tan alarmantes los gráficos, pero de todos modos hay colonias en donde se hace más evidente la problemática. Este fue el diagnóstico de obesidad y sobrepeso. También en esta variable encontramos una problemática muy alta, igual que en todo México. Y bueno, esto fue el informe que nosotros entregamos a las autoridades en 2020. No sé si me puedas ayudar, compañero, con la presentación ahora sí. Dígame. ¿Eh? Sí, es público. Bueno, en su momento se publicó a partir del CIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y pues en su momento estuvo en las bases de datos, por eso es lo que le digo que de los problemas. En su momento estuvo público en las bases de datos del gobierno municipal, pero como todo eso cambia, y es aquí también parte de la experiencia que yo les quiero comentar, o sea, cómo luchamos contra eso, o sea, es parte de los retos y de los impedimentos que tenemos. El informe nosotros, al haberlo hecho en colaboración con Qualtos, pues nosotros lo manejamos como un documento interno de el Qualtos también, porque el Qualtos también se sumó a la participación de ese documento, así que en cierta parte, si ustedes quieren tener acceso a ese informe y utilizarlo para algo, con todo gusto nosotros se los podemos pasar. Sí, sí, maestro. Ujú, sí. Ujú. En esta ocasión, el diagnóstico fue únicamente con niños. Le preguntamos a los niños, fuimos directamente a sus escuelas, generamos toda una dinámica para aplicarles estos cuestionarios en el aula. Este, obviamente hicimos toda una gestión de permisos de consentimiento informado, asentimiento informado y todo lo demás para que se pudiera concretar este estudio. Y en ese momento fue solamente con los niños. Ahora ya para las cuestiones de intervención, pues evidentemente ahí sí ya hemos estado recabando un poco más el testimonio y el aporte de los padres de familia.
son niños aquí de los que están viendo. Como les dije, fueron más de 1,100 niños, lo cual es una muestra representativa de niños de entre sexto de primaria y sexto semestre de bachillerato, que son, que son estudiantes que pueden ya contestar este tipo de pruebas. Por- ajá. Sí, a todos, desde los de sexto se les preguntó de las drogas hasta los de sexto de bachillerato. Fueron en estas edades, pudimos haber incluido otros más chicos, pero ahí ya implica otra dinámica de cómo tú le cuestionas a la persona estas cosas. Ya los niños más chicos a lo mejor no tienen el nivel de lectocomprensión suficiente para contestar este tipo de pruebas. Y este tipo de pruebas estandarizadas y validadas que evalúan este tipo de constructos, que de hecho hay de muchas áreas, ¿eh? O sea, para que ir a los de negocio y todo eso, hay de un montón de áreas, o sea, hay de comportamiento del consumidor para aventar para arriba pruebas psicológicas que han sido utilizadas en diferentes contextos. Nosotros le presentamos este informe, se le presentó al Instituto de la Juventud. Nosotros suponemos que ha de haber sido un documento que sirvió para la ejecución de ciertas acciones. Pero fíjate, en este caso tu pregunta, Instituto de la Juventud, yo creo que no tanto porque la ley comprendería que un joven sería de los 15 años en adelante hasta los 29 años. Entonces, eso era más bien el tema de niñas, niñas y adolescentes. Estaba tema de DIF, Ministerio Público, Policía Fiscal, estaba en el CIPINA, para que entiendan lo que era el CIPINA, no nada más era como un área gubernamental, era un sistema que estaba conformado por 31 órganos gubernamentales. Estaba DIF, estaba Instituto de la Juventud, Instituto de la Mujer, porque Instituto de la Mujer, muchas de las veces los casos de madres violentadas, pues obviamente el niño conlleva toda esa parte, ¿no? De que vive las experiencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, son muchas las áreas enfocadas a eso. Todas las áreas que estén realmente que se desenvuelvan en el área de desarrollo humano o pues en boca el tema de los niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, sí, y tuvimos la oportunidad, se lo presentamos nosotros a diferentes dependencias, de hecho tuvimos nosotros con dependencias, entonces se lo presentamos también a los inspectores de zona de las escuelas, se lo presentamos a la delegación, se lo presentamos. Muchas instancias han estado reconociendo el diagnóstico desde que se hizo. Y bueno, pues por lo mismo es que nosotros hemos podido seguir encaminándonos. Evidentemente, este es un diagnóstico que abarcaba muchas problemáticas y una cosa es cuestionarle a la gente sobre la problemática, pero otra cosa ya es resolverla, ¿no? Nosotros para resolverla hemos querido aportar desde una perspectiva muy específica, no diciendo, ya tenemos la respuesta de la ideación suicida y ahorita les vamos a dar un curso crash de cómo curarlo, no. O sea, es una problemática otra vez histórica, política, social, en donde hay muchísimas cosas involucradas y por lo tanto nosotros hemos ido como buscando más bien encontrar qué mecanismos son como más efectivos para, con esfuerzos muy específicos que realmente se pueden llevar a cabo por las instituciones, podamos un poco pegarle a esa estadística de mediación. Era hacer una pregunta más. Sí. En la tendencia suicida también hubo test de ansiedad No. y ¿cómo se llama? Depresión. Depresión. No. Nosotros cuestionamos, tuvimos que deliberar eso. Nosotros obviamente hubiéramos querido aplicarles 80 pruebas, pero tuvimos que ser como muy prioritarios. En su momento fue de lo que las autoridades nos dijeron, esto es lo prioritario. Ideación suicida, consumo de drogas, bullying. O sea, como lo que más se pueden abarcar. Entonces nosotros fuimos como muy precisos de abarcar. Evidentemente, estas problemáticas, llegar a la ideación suicida, pues está directamente relacionado también con una depresión, con otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero en este momento, nuestra intención de nomás cuestionar directamente la ideación suicida era únicamente porque queríamos evidenciar el problema, o sea, saber cuál era la magnitud de ese problema específico. 2020, exactamente. Sí, sí, no. De hecho, fíjense, muy interesante. Nosotros acabamos de recabar, intentamos recabarlos. Nuestro plan era tener una muestra de 10,000, que era para tener casi un 99% de confiabilidad de los datos. Nos quedamos en el 95, porque así brinca del 95 al 90 y tantos. Los que saben de estadística entenderán por qué. Pero
El punto fue que nosotros iniciamos en 2020, no, 2019, perdón, en enero, y en marzo la pandemia nos manda a todos a casa. Entonces, nosotros nos detenemos de seguir haciendo las encuestas. Afortunadamente ya teníamos la cuota para tener una muestra representativa para la población, pero nosotros pues nos vamos 2 años asustados por el diagnóstico que tuvimos, pudiendo presentar a las autoridades en las que se podía presentar, porque pues en todas las instancias vivieron la dinámica del encierro, de que se cancelaran las actividades y todo eso. Entonces, nosotros más o menos como hasta 2020, allá hasta que casi fue que se fueron reactivando las actividades como ahí por 2021, fue que empezamos a tener otra vez la oportunidad de estar acudiendo a los espacios y a presentar el informe realmente. Y pues nosotros ya si veíamos una tendencia muy preocupante, pues era evidente que la pandemia lo iba a empeorar, ¿no? Y bueno, no sé si los chicos de allá de la cabina nos puedan ayudar a poner la otra presentación. ¿Las escuelas se refiere? No, fueron escuelas privadas y públicas, ambas. Ambas. Configuramos una muestra entre ambas. No quisimos hacer esa comparación. O sea, creemos que al final, aunque se puede, no queríamos hacer como la colonia, no vimos Se daba de exactamente como de referenciarlas a la colonia. Y bueno, Date. no, es que no hemos hecho un estudio después. Entonces la cuestión, hasta ahorita este estudio no se ha replicado como una muestra representativa nuevamente para ver qué pasó después de la pandemia. Pero no, fíjate, haciendo hincapié ese dato, bueno, ahorita en un momento le vamos a platicar un poco más de proyectos que hicimos nosotros para que se ejecutaran en pro de todo lo que detectamos, no nomás fue el diagnóstico. Pero como menciona, no hay un diagnóstico actualizado de TEPA por un organismo municipal que nosotros podamos decir, o sea, o que tengamos la certeza de que sí. Obviamente hay censos que hace el INEGI y cosas así, que sacan datos. Y si llegó TEPA a estar en un proceso como de 2 o 3 años, no ser el primer lugar en suicidio. Pero obviamente no hay un dato que realmente lo haga certero, ¿no? Que nos pueda dar la certeza para poder decir si influyó lo que hicimos o no de las cuestiones, ¿no? Si es necesario, nuevamente, por eso es importante la participación, ¿no? De que se volvieran a activar ese tipo de mancuernas entre universidades, estudiantes y gobierno para que se pueda detectar ese tipo de problemáticas, ¿no? Y podamos tener información actualizada y no estar evocando diagnósticos del 2019, 2020. Es lo que en general hacemos, ¿no? Que cuando hablamos de casi cualquier problemática, pues hablamos de datos de otro lugar, a veces ni siquiera de México. Pero bueno, ahora bien, ya me voy rápido porque tampoco quiero como enrollarme mucho. Esto fue el diagnóstico. Les recordamos que esto fue en 2020. De ahí entonces nosotros emprendemos una ruta de diferentes acciones para intentar intervenir en todas estas problemáticas, ¿no? Unas de ellas fueron por la vía de la política pública, que ahí implicó un cierto tipo de mecanismos, un cierto tipo de actividades. Otras fue a través de generar intervenciones, modelos de intervención que pudieran ser aplicables en la misma escuela. Yo entonces, este estudio lo hice para mi estudio de maestría y para el doctorado me propuse lo siguiente: generar un modo de intervención conductual de la actividad física de estudiantes de Tepatitlán de Morelos. ¿Por qué? ¿Por qué actividad física y por qué esto, no? Porque de todo ese diagnóstico que ustedes vieron, no se los mostré, pero también cuestionamos qué tanto deporte hacían, cuántas horas, cuál deporte hacían, todo y demás. Y cuando empezamos a hacer los análisis de datos, vimos que entre todo lo negativo, había una variable que por ahí siempre salía como un factor protector, y era la actividad física y el deporte. Entonces, entre más deportes, entre más actividad física, más se mueven las personas, o al menos las personas que evaluamos, tienen menos riesgo de tener ese tipo de problemáticas, tanto ideación suicida como consumo de drogas, como incluso el cómo se adaptan a la escuela y de un montón de cuestiones. Fue ahí que entonces nosotros dijimos, ok,
aquí hay un elemento, por eso es lo importante que vean eh, para qué sirven estos diagnósticos, porque estos diagnósticos nos encaminan a saber a dónde realmente yo le puedo mover la palanca y voy a generar un efecto, porque si no, otra vez nada más estoy especulando, inventando y a lo mejor hago intervenciones aisladas que ya a la larga ni siquiera terminan teniendo ningún efecto. Entonces, nuestra intención y la intención de mi proyecto de doctoral ahora es generar un modelo de intervención. Yo estoy utilizando como variable dependiente la actividad física, pues enmarcando como antecedentes la problemática a nivel mundial, a nivel regional, a nivel municipal. Estoy intentando generar un modelo. ¿Qué es un modelo? Pues un modelo en ciencia es la representación de un proceso, de un sistema, es una representación abstracta y conceptual. En este caso yo quiero representar o generar un modelo de intervención, es decir, representar cómo hay que intervenir en una población para poder incrementar la actividad física y por lo tanto prevenir la ideación suicida y los otros problemas, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que les puedo decir sobre la actividad física. Se ha encontrado que la actividad física está relacionada con el tiempo en pantallas. Esta de tiempo en pantallas no se las mostré, pero esta es otra de las más escandalosas, ¿eh? O sea, y esa sí, hemos tenido otros estudios aparte de privados en donde estudiamos qué tanto utilizan las pantallas los niños. Y actualmente, y no nomás los niños, pero actualmente los niños a los que nosotros nos toca evaluar pasan entre 9 y 14 horas al día enfrente de un monitor, una pantalla. Yo creo que igual que nosotros. Es más, yo creo que nosotros hasta más, porque ya aparte nosotros trabajamos en eso y véanlos a todos, no pueden mantener la atención 5 minutos sin voltear a ver la pantalla. Y es algo, no es para que se sientan, pues todos estamos en eso, ¿eh? O sea, es algo que los mismos dispositivos han sido programados para mantenernos así. Entonces, este hábito en las personas ha estado siendo muy relacionado con la actividad física. A mayor tiempo en pantalla, menos actividad física. Hábitos alimentarios, ¿qué otras cosas ayudan a que haya más actividad física? Hacer el desayuno como la comida principal, hacer 5 más comidas al día, la calidad del sueño. Si tu calidad del sueño es inadecuada, es menos probable que hagas actividad física. Tu composición corporal, pues evidentemente a menor actividad física, un mayor índice de masa corporal. Entonces, todo esto se relaciona con la actividad física y nosotros fuimos planteando toda esta situación desde el descubrimiento del problema hasta el planteamiento de una solución. Fuimos recorriendo antecedentes investigativos, identificando todas estas variables analíticas con las que se relaciona. Fuimos recorriendo estudios desde un nivel exploratorio y ahora ya estamos en un nivel aplicativo, generar una intervención específicamente para la actividad física. Pues evidentemente aquí están los estudios que les precedentes, yo aquí siempre los cito cuando presento mi tesis. Y bueno, esto es algo de lo teórico, en eso no me voy a meter, pero ahora mi intención es diseñar, evaluar la efectividad de un modelo. Yo actualmente ya estoy trabajando, agarramos una de esas escuelas, de todas las escuelas que evaluamos, la que tenía peores resultados, que bueno, aquí no la voy a quemar, pero la que tenía peores resultados, nosotros decidimos ir a esa y en ella nos abocamos a hacer la intervención, ¿no? Entonces, el diseño de la investigación, bueno, esto es algo muy técnico, tampoco me quiero perder en eso, pero yo generé un experimento en donde voy a probar si el modelo de intervención que yo estoy postulando tiene un efecto antes y después. Entonces, a esos mismos niños de esa escuela les apliqué entonces sí, a ellos específicamente todas esas pruebas que ya les hemos aplicado a toda la población general. Antes hicimos la intervención y se las probamos y se las pusimos y les aplicamos otra vez las pruebas para evaluar si hubo una disminución, un incremento en todo lo que evaluamos. No nos quedamos ahí, ¿eh? Porque como nosotros estábamos buscando que esto fuera muy preciso y de verdad probar que lo estábamos logrando, la actividad física ya en esta ocasión no la probamos nomás diciéndole, oye, ¿cuántos minutos o cuántas horas haces actividad física al día? No, sino que también nos fuimos al rollo de les pusimos relojes contadores de pasos y podómetros a los niños durante el tiempo que estaban en la escuela para ver qué tanto se movían.
y para ver entonces si nuestro modelo de intervención favorecía que los niños realmente se movieran, que cuando fuera el recreo ya fueran más conscientes de que pues es a lo mejor es más sano que aproveche estos 30 minutos para igual y darle una vuelta al patio, para evitar consumir la papita que me venden en la escuela. Entonces, yo desarrollé todo una metodología en donde se utilizaron diferentes técnicas de modificación de la conducta, que esto ya es algo más especializado y propio de la psicología, en donde nosotros establecemos diferentes estrategias para modificar la actividad física, así nomás por darles así algunos tips rápido. Esto viene evidentemente de una revisión de qué es lo más efectivo para hacer actividad física. Así que ahí les va la clave según la ciencia y no según todos esos coaches que nomás les venden humo. Este, ¿Cuáles son los hábitos que más ayudan? Y los que hacen ejercicio no me van a dejar mentir que en realidad eso es lo que hacen. Automonitoreo. Es decir, ponerte la disciplina de decir, ya hice hoy, mañana hago y estarte monitoreando a ti mismo. Monitorear, ya cumplí 4 días seguidos que voy. Entonces, el automonitoreo es una de las estrategias más efectivas para incrementar la actividad física. El establecimiento de metas, tener una meta bien clara. Decir, esta semana voy a ir 2 veces a hacer ejercicio y esa es mi meta. Y la siguiente semana va a ser que sea 3 y la siguiente semana va a ser que sea 3 días, pero ahora voy a hacer 1 hora 15 minutos. O sea, el irse marcando metas es otra de las estrategias más efectivas. La otra es algo que en psicología como se llama, o le decimos nosotros los psicólogos, una economía de fichas, que es básicamente el dar premios a que se vayan cumpliendo ciertas metas. Entonces, pues evidentemente nosotros en la escuela generamos una economía de fichas para los niños que estaban cumpliendo ciertos objetivos de actividad física, les premiábamos con algunas cosas y pues adivinen qué, los niños a los que los premiábamos eran los que más actividad hacia actividad física había. Entonces, si hay algo que te refuerce tu esfuerzo, eso es lo más significativo para que tú sigas haciendo actividad física. Y por último, el modelado de conductas, que es exponerse y estar cerca de personas que hagan actividad física. Nosotros veamos que si, por ejemplo, en la escuela había un modelo, alguien que de repente, una maestra o algo que se ponía ahí a hacer alguna actividad física, los niños se involucraban. Pero si nadie pone el ejemplo, si nadie es más difícil. Entonces, esta es una de las estrategias también que encontramos más interesantes, ¿no? Y bueno, a partir de todo esto hemos ido teniendo resultados preliminares. Miren, aquí están algunos de los. Dimos talleres, complementamos la intervención con talleres. Terminamos nosotros generando ya como dispositivo de este plan de intervención. Pues todo este plan de intervención se va a constar desde cómo se realiza el diagnóstico, cómo se hacen los talleres que se exponen en el aula, qué contenidos tienen educativos esos talleres y cómo vamos, y unos cuadernillos que son estos, en el cuales nosotros les incluimos todas estas estrategias para que puedan hacer esto de automonitorear sus hábitos, establecer metas y demás, ¿no? Y todo este modelo esperemos que nosotros nos sirva para que a los niños, fíjense, aquí están los datos ya de los niños, los controles y los niños a los que les sometíamos a las diferentes estrategias, como la cantidad de pasos que dan y va incrementando en relación con los controles. Y bueno, todo esto fue posible gracias a la colaboración de todas estas instancias. Entonces, yo ahí lo que me gustaría dejarles, muchachos, ya que vieron todo esto, a lo mejor algunas cosas pudieron haber sido un poco confusas porque nosotros somos de otra área, pero yo lo que me gustaría que se lleven es que muchas veces todo está en la actitud de cómo nosotros nos acercamos a las autoridades y cómo nosotros las buscamos convencer de que nos dejen participar en emprender este tipo de proyectos. Porque yo creo que lo que es muy lamentable es que nada más nos la pasemos quejándonos o diciendo que los demás no hacen las cosas y nosotros tampoco a obrar con el ejemplo, ¿no? Entonces, créanme que si uno se esfuerza, va y mueve y le jala, toca la puerta y se para, yo me tuve que estar muchas veces horas parado fuera de una oficina esperando que alguien me recibiera y es solo así como uno lo logra.
Entonces, bueno, no sé si ya el licenciado quiera. ¿Tenemos tiempo todavía? No, perdón. Lo que pasa es que, bueno, me gustaría abrir para preguntas. Ah, ok, sí. Sí. Sí, a forma de ser. Sí, Igual ya solo para concluir, fíjense, para que ustedes vean la importancia de todo ese trabajo, de ese tal vez esa presentación que les hicimos donde se vean los mapas de la problemática. Realmente ese ejercicio de actividades que realizamos fue el que nos ayudó para poder lograr más cosas. Incluso llevamos una iniciativa de ley al Congreso del Estado para que hubiera psicólogos en las escuelas, está en revisión. Hay incluso espaldas de la central camionera, para quienes son de aquí de Tepa y quienes no son, pues familiarizan la central camionera. A espaldas hay un complejo de calistenia que se realizó a raíz de esta actividad que realizamos. Se presupuestó para que hubiera un complejo de actividad física para niñas, niñas, adolescentes, jóvenes, de todo tipo de cosas. Creamos mecanismos de intervención para salvaguardar la revictimización en víctimas, para la redundancia, entre mujeres, niños, niñas, adolescentes. O sea, realizaron muchas cosas. Lo que aquí es importante, y como menciona que venimos a dejarles algo, es muy importante que todo lo que ustedes vayan a hacer, pues siempre tengan una justificación que valide el por qué van a hacer las cosas. Lamentablemente, todos los procesos burocráticos solicitan eso. Entonces, que ustedes sepan desde ahorita que el día de mañana que salgan su carrera, que salgan ahí enfrente, pues hasta incluso si van a ir a presentar algún proyecto a algún organismo gubernamental, pues vayan con una justificación demostrando una problemática para que puedan ser escuchados, como mencionaba el compañero, o sea, que vayan con la actitud de que pues, probablemente vayamos a ser rechazados, pero la primera puerta no nos cierra el resto. Entonces, también influye mucho aquí, pues la consistencia que tengamos nosotros, ¿no? De seguir intentando para ese objetivo. Porque es un proceso el que viene para ustedes, ya que salen de la carrera, es totalmente diferente. Lo han visto, o sea, nosotros que estamos ya desde este lado, que te enfrentas a la problemática ya no ser un estudiante, sino estar dentro hasta incluso los organismos, y pues te das cuenta, ¿no? De todos los límites que tienes. Pues sí lo tenemos pensado, evidentemente, eh, pero eso que señalas, pues es algo a lo que, como yo les decía, es algo a lo que hay, con lo que hay que estar luchando. Es, eh, es- Son muchas cosas, hay muchas cosas tan políticas aquí que no, pues a lo mejor no es el lugar para comentarlas, pero pues es algo que realmente impacta, o sea, uno ya allá afuera se tiene que hacer experto, tiene que involucrarse, ¿saben? Ustedes como estudiantes, si tienen experiencias menos, no pueden no saber quién es el presidente municipal, quiénes son los de las dependencias, de qué partido se está conformado el cabildo, quiénes están, fulanito quién es, o sea, deben de despertar una curiosidad de ustedes en toda esa estructura, porque de reconocer esa estructura, de entender quiénes son, cuáles son un poco sus posturas, de qué partido vienen, de todo eso, es que realmente van a empezar a encontrar un caminito con decir, ah, con fulanito voy y él me va a ayudar a que un diagnóstico, a que se continúe esto, a él le va a interesar que se continúe esto. Y esto te lo digo porque, pues sí, nosotros queremos que se vuelva a hacer el diagnóstico, pero todo depende de que podamos encontrar la sinergia institucional para que se lleve a cabo. De la universidad, pues de la universidad hay un interés grandísimo. De que ya lo podamos llegar a que le interese al municipio, pues depende de qué dependencia específica y fulanito de tal y le interesa específicamente, ¿no?
De hecho, fíjate, a mí lo que se me ocurre, hemos platicado, hemos tenido varias reuniones, es realizar una asociación civil. ¿Por qué? Porque la asociación civil la regularía pues un consejo interno, ¿no? Un consejo que probablemente van a ser personas que realmente estén interesadas en en el problema o la causa a la que se van a sumar, ¿no? Porque pues, lamentablemente pasa eso, cada 3 años es el cambio de administración. A nosotros nos pasó que tuvimos que buscar, por ventaja yo tuve la oportunidad de encabezar un proyecto en el gobierno del estado y seguía teniendo la facultad para poder ingresar a las escuelas con un permiso. Pero de no haber sido así, hace 3 años hubiéramos parado este proyecto, o 2 años y medio que hubo el cambio de administración, porque todo cambió. O sea, realmente a veces el gobierno del estado era un partido, el gobierno municipal otro, y a veces entre ellos no se ponían de acuerdo, entonces de alguna manera no dejaban accesos a las escuelas porque era de otro partido. Entonces desde ahí quien se le ha perjudicado pues eran los niños, y más cuando ya teníamos 3, 4 años asistiendo con ellos para que se diera. Aquí es importante, yo creo que a muchos de ustedes les ha tocado ver, que se regule. Es por eso importante la política pública, porque la política pública hace que la ley solvente más esto, que solamente sea un proyecto pasajero de un trienio de gobierno, sino que sea un programa que se quede independientemente de la administración que está. Yo creo que a muchos les ha tocado ver esos programas gubernamentales que están de antaño, o organismos descentralizados de gobierno que están de antaño por lo mismo, porque se regularon legalmente, y no puede llegar un presidente a decir ya no me gustó y lo quito, sino que ya depende de más personas en la toma de decisión. Y es por eso que, por ejemplo, nosotros a la larga le apostamos a seguir, o sea, seguir haciendo los diagnósticos, sí, pero nuestra tirada, una de nuestras tiradas y lo que les comentaba que surgió este proyecto fue las iniciativas de ley, o sea, intentamos, buscamos a una diputada, le presentamos todo esto y le dijimos, esta es la problemática, juntamos firmas, estuvimos yendo con los padres de familia y con muchas de las personas que compartieron en el estudio, y fuimos a buscar firmas y todo eso se lo llevamos a una diputada diciéndole, necesitamos una ley que haga que sea enorme que haya un psicólogo en cada escuela. Porque evidentemente nosotros pensamos igual que tú, pues si ya no estamos nosotros, si cambia el gobierno, no, mejor que se quede una ley que haga que una figura esté ahí vigilando todo esto y pudiendo intervenir, ¿no? Pues sí, definitivamente ustedes son de la defensa, pero ¿quién estuvo también este tipo de colaboradores atrás de mí? 8 personas tenían en la presentación, pero creo que también los chicos, si ahorita es el interés, pueden integrar este tipo de cosas. Sí, claro, de hecho, una base sólida, como hablábamos al inicio, era eso, que la participación de chicas, chicos de prácticas de la carrera de psicología de nutrición o prestadores de servicio que se incluyeron, los mismos dos maestros, maestras que estaban al pendiente de ellos, los institutos. Sí fue realmente un trabajo de suma de esfuerzos grandísima, ¿eh? Nos topamos con personas que no tienen nada de interés en el tema. Te das cuenta que hasta incluso personas encargadas de los derechos humanos, desinteresadísimas en lo que estaba sucediendo, que tú ibas y le mostrabas y decías, vengo a sumarte, ¿cómo podemos hacerle? Tú a mí no vienes de qué vengo a hacer, o sea, a veces era como ese tipo de conflictos, ¿no? De suma de poderes, de que yo lo entiendo, a veces el egocentrismo político se maneja, y uno que está dentro de la política te das mucho cuenta de eso, que llegas y pues cada dependencia tiene una cabeza, ya sea hombre o mujer, que la dirige, y pues te enfrentas a cómo es esa personalidad, y que tienes que convencer a esa personalidad para que incluso comience a hacer sus actividades. Pero sí, efectivamente, el perfil, pues en su caso siempre buscábamos que fueran practicantes de la carrera de psicología o de nutrición. Uno, pues, como mencionábamos, el tema de la metodología de la investigación. En mi caso, como abogado, pues carecíamos tal vez de ese conocimiento, y reforzarlo, ¿no? Nosotros nos tocaba reforzar la parte legal, de hacer que todo lo que salía de ahí lo pudiéramos afianzar con la ley, para que la ley le diera un sustento y no fuera tan fácil de mover, llegar y decir, ya no se va a hacer esto. Porque, por ejemplo, revocando, en una de las escuelas que estuvimos, conseguimos, detectamos unos casos de desnutrición, y a raíz de esos casos de desnutrición que detectamos, hablamos con DIF Jalisco, le dijimos, ¿sabes qué? En este instituto educativo, pues lamentablemente tenemos, pero se lo mostramos tal cual, o sea, todo un proceso de 6 meses, un año de levantamiento de encuestas a niños, y eso se lo llevamos, y conseguimos una cocina evaluada en 260,000 pesos para la escuela. Pero no solamente era el equipamiento, aparte de que llegaron con una cocina integral para la escuela, se consiguió insumos mensuales para la escuela. Los insumos iba incluido el pollo, huevo, leche, frijoles, todo eso. Entonces,
Lo único que nos pedía a nosotros DIF Jalisco era que se congregara un consejo de padres de familia para que ellos lo regularan, porque como a DIF le teníamos que remunerar 1 peso por cada niño que almorzara, el consejo iba a regular pues un costo por cada uno de los almuerzos. Le dábamos un tope nosotros para que se hiciera una ejecución y que estuviera al alcance, pero los desayunos estaban evaluados en 7 pesos para cada niño y tenían leche, huevo, frijoles, tortilla, verdura, frutas, o sea, de alguna manera estábamos intentando pues que hacer que impactara y se quedara. La cocina se va a quedar, la cocina llegue, quien llegue de los directores no puede llegar y decir la desecho y la saco de aquí, sino que eso es lo importante de la política pública, dejar cosas que de verdad se puedan quedar, que no sean tan fácil de estarse moviendo por la cuestión de cambios de administración y etcétera. Compañera. Pues sí, mira, nos topamos a eso. Lamentablemente, mucha gente cree que ir al psicólogo es porque ya estás demente, ¿no? Que ya estás loco, alucinas cosas. Y pues no, hay más factores de los por qué es importante tomar atención a eso. Todas esas cosas se van desencadenando, ¿no? Porque si hacemos nosotros, volteamos a 1960, desde 1960 países como Estados Unidos, otros países comunistas tienen psicólogos en las instituciones. Obviamente, es importante que si tú ya llevas al psicólogo, a lo mejor la cultura de nuestro entorno no le maneje la apropiación al menor para decir, ok, voy al psicólogo porque hasta en casa puede escuchar que el psicólogo es malo o es para los que están locos y eso. Entiendo tu parte porque nos topábamos con eso. Había padres de familia que le pedíamos la firma y decía, eso es para los locos, eso es de los locos. Y era como, pues no, no, o sea, hasta males términos que se utilizaban, pues locura ya es un tema totalmente fuera de... Y pero aquí lo importante es que, un ejemplo, nosotros ya hicimos lo que estaba a nuestro alcance, haber llevado la iniciativa a lo máximo que podíamos hacer como ciudadanos y como órganos de gobierno, porque quienes regulan la ley o las legislan son los diputados. Entonces, en este caso, sí le hemos dado seguimiento y obviamente incluso hemos presentado propuestas de cómo debería ser el manejo tal vez adecuado de, como me comentaba el maestro Iván, de que incluso ya hemos implementado cierto tipo de mecanismos, talleres, haciéndole, por ejemplo, había instituciones cuando regresamos de la pandemia que cuando se hacían las visitas, talleres específicos, la escuela nos detectamos que en la escuela el problema era el bullying, por ejemplo, y los talleres eran específicos preventivos a la victimización, ¿no? Entonces, nosotros pues estábamos limitados, ¿no? Como ciudadanos, pero sí al punto que estaba ellos, siento que uno, lamentablemente los procesos legales son largos, implementar incluso el tema de psicólogos, aunque aprobaran en este momento esa iniciativa de ley, va a ser un proceso que va a tardar unos 7 años para que se ejecutara, y es que lo llegaran a aprobar como tal. ¿Por qué? Porque tiene que haber toda una comprobación del ejercicio fiscal que va a generar, se necesita contratar un psicólogo por cada escuela. Imaginemos que eso solo fuera en Jalisco, hay miles y miles de escuelas públicas en el estado de Jalisco, son 125 municipios, imagínense cuántas escuelas no hay así. Entonces, es un proceso que va a ser lento. A lo mejor nos va a tocar ya estar adultos para comenzar a ver ese impacto de eso que hicimos. Sí me gustaría también hacer hincapié en que Tepatitlán fue un municipio pionero sobre ese tipo de iniciativas. Incluso cuando la presentamos al Congreso del Estado, no había ninguna otra iniciativa que evocara ese tipo de cosas. Incluso fue como el motivo del por cual nos escucharon, ¿no? Porque pues sí se sabe que hay problemas en la salud mental de los niños, adolescentes, adultos, jóvenes, pero nadie había llegado con un diagnóstico de un municipio tan específico como tal. Pero pues son cosas que sí se deben de afinar desde el inicio, evidentemente.